La clase de hoy va a ser de conceptos con ejemplos hechos, digamos, mostrándoles ejemplos que ustedes puedan después trasladar a otras situaciones, ¿no? Eh, con esto vamos a cerrar la unidad 2, que es como es introductoria y a su vez es general. El concepto de agente inteligente es un concepto general para todo aquel programa que actúe racionalmente. Eso que hablábamos el otro día, entendiendo por racional a un programa que va a tomar la decisión con mayor probabilidad para su objetivo. ¿Sí? Eh, entonces, los agentes inteligentes se caracterizan, ahí vamos a repasar hoy algunas de las características, pero las principales son la autonomía, ¿sí? O sea que tiene capacidad de decidir por sí mismo, y la otra es la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, si el entorno se modifica, el programa debería también de adaptarse a esos cambios, ¿sí? Eso creo que es lo que nos diferencia de los sistemas tradicionales o no inteligentes, por esas dos características, ¿sí? Entonces, la autonomía y la adaptabilidad. Eh, bueno, esto es recordar entonces los elementos fundamentales de un agente inteligente: es el entorno en el que se encuentra y con el cual va a interactuar, ¿sí? Vendría a ser el alcance del sistema. Un, un agente inteligente va a tener que contar con sensores que le permita percibir este, características del entorno, ¿sí? Eh, va a tener un programa que ahí habría que invertirlo en orden. Un programa que le permite tomar decisiones y actuar en función de los objetivos, ¿sí? Ese es el cerebro del agente inteligente, y los actuadores que justamente le van a permitir llevar a cabo las decisiones que se tomen, de manera tal de influir en el entorno, ¿sí? El entorno puede ser un entorno real o un entorno simulado, ¿sí? Bueno, entonces lo que juega un papel fundamental acá son las percepciones, porque la gente sí o sí va a necesitar percibir cosas de su entorno, ¿sí? Entonces el insumo básico de un agente inteligente van a ser las percepciones, ¿sí? Eh, entendiendo como las percepciones, como las entradas que va a tener ese sistema, ese programa, ¿sí? Y la secuencia de percepciones, hay agentes que tienen memoria, entonces van registrando la secuencia de percepciones, ¿sí? Entonces, esa secuencia de percepciones, algunos agentes sacan provecho de eso, o sea, van recordando eh, lo que sucedió anteriormente y lo van tomando en cuenta, digamos, para su próxima decisión. Eh, si ustedes han visto ChatGPT, recuerda la conversación que va teniendo con ustedes, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Entonces, un agente va a tomar una decisión dependiendo de la secuencia completa de percepciones hasta ese instante, ¿sí? La unidad que viene vamos a ver también ya en situaciones concretas cómo los sucesos anteriores son recordados de alguna manera por el agente, son tenidos en cuenta para su próxima decisión, ¿sí? Bueno, ahí yo les puse una, una imagen, digamos, así como de Google Maps, donde, donde vas recordando las calles por las que ya fue pasando, ¿sí?
diagrama, hace primero un diagrama y después va recordando si va pasando por esas calles, si el programa, si la ruta se modifica, si por ahí el automovilista eh, eh, modifica, digamos, el camino, no sigue el camino que estaba establecido, el famoso recalculando lo que hace es ya tener en cuenta las calles por las que se vino para en función de eso indicar una nueva secuencia hacia adelante. Bueno, las características de los agentes, este, según estos autores, están ahí abajo de la diapositiva, ellos hablan de 10 características, ¿sí? Eh, como les decía yo, para mí las más importantes son estas, las de la autonomía y la adaptabilidad. Estas como las más importantes. Otras que ellos mencionan es la continuidad temporal, digamos, un agente se puede ejecutar continuamente y estar desarrollando su función, o sea, no necesita, eso tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Entonces uno deja que el programa funcione las 24 horas. Eh, Imaginen un agente que evalúe, digamos, si las operaciones son fraudulentas, con tarjeta de crédito son fraudulentas o no, tiene que estar funcionando las 24 horas, 7 días de la semana. ¿Sí? Eso se refiere a continuidad temporal, sistemas que son 24/7. No es como un sistema de facturación que por ahí está funcionando durante el horario comercial, después se hace el cierre de caja y se apaga la máquina. ¿Sí? Después está la autonomía, que les decía yo que es las fundamentales, es capaz de actuar basándose en su experiencia. ¿Sí? Eh, Tiene autonomía para tomar decisiones, quiero decir que para eso es. Algo que vamos a ver hacia el final de la clase es la sociabilidad. Un agente se puede comunicar con otros agentes o con entidades. ¿Sí? Esto entiéndalo como todo lo que sean web service, la interoperabilidad entre sistemas. O sea, lo que se busca actualmente es que estos sistemas interactúen con otros agentes, o sea, con otros sistemas inteligentes o con servicios. Ahí cuando habla de entidades, entiendan eso, web service o interoperabilidad entre sistemas. ¿Sí? Eh, no sé, se me ocurre ahí con el sistema de rentas, cuando va a hacer el pago, ya te lleva a otro sistema de tarjeta, claro. Entonces, interactúan. Hoy en día hay que pensarlo en los sistemas de esa manera, ¿no? No aislados, sino que están interconectados con otros. Necesitan sí o sí de sociabilizar, digamos. Claro, sí, sí. Este, es, es el común, digamos, de la informática actualmente, esa sociabilidad. Bueno, a través de Internet se puede lograr, digamos, y a través de todas estas tecnologías que permiten la interconexión o la comunicación entre sistemas. Este, Otra característica que se menciona mucho en la bibliografía es la racionalidad, ¿sí? La idea de que el agente inteligente va a realizar lo correcto en base a los datos que tenga disponible o que percibe del entorno. Eh, con la idea de lo correcto está relacionado el de la máxima probabilidad, ¿sí? Lo que es más probable que le dé éxito, con eso, esa va a ser la decisión que va a tomar. ¿Estamos? O sea que cuando ustedes piensen eh,
desarrollar un agente inteligente, sí o sí algo de probabilidad va a tener que haber atrás para tomar la decisión, ¿sí? Porque no son sistemas determinísticos, digamos, que, que se repitan ante una misma entrada, siempre se tenga que repetir la misma decisión, sino que entra lo estocástico ahí, entra en juego lo estocástico, y entonces el sistema se tiene que manejar de manera probabilística. Lo que veíamos el ejemplo de esto, de hacer la predicción si la empanada iba a ser de carne o de pollo en función de las probabilidades de los eventos que ya han sucedido. Entonces ahí tiene la secuencia de decisiones y de resultados que han tenido. La reactividad se refiere a eso, que el agente, además de percibir los cambios en el entorno, modifica su comportamiento en base a eso. O sea, estaría muy relacionado con otro ahí que dice adaptabilidad. ¿Sí? Reactividad quiere decir que reacciona ante cambios en el ambiente. Desde el básico termostato del aire acondicionado que detecta que la temperatura ya es mayor a la que tenía establecida, hay reacción. Eso es reactividad simple. ¿Sí? Después hay otra reactividad que es basada en objetivos o basada en modelos. Pero bueno, la idea es esa, que el sistema modifique su comportamiento en base a los cambios que detecta en el entorno. Un agente inteligente tiene que ser proactivo también. Esto de buscar lograr sus objetivos a pesar de los cambios en el entorno. ¿Sí? A ver, un ejemplo que por ahí viene en las diapositivas que sigue es lo del ajedrez, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el otro agente, si están jugando entre dos máquinas o con una persona, en base a lo que, o los videojuegos, ¿sí? En los videojuegos tiene que, eh, el programa tiene que seguir buscando lograr su objetivo a pesar de los cambios en el entorno, a pesar de lo que haga el jugador. Ahí tenemos un ejemplo de proactividad. ¿Sí? Le va a generar, además de ser reactivo, es proactivo, porque le genera, qué sé yo, que les aparezca un enemigo nuevo. ¿Sí? Entonces les empieza a... No espera solo reaccionar ante lo que haga el entorno, sino que intenta también modificar el entorno de manera tal de lograr su objetivo. Bueno, la adaptabilidad que les decía yo tiene mucho que ver con la reactividad, con que sea reactivo. Es casi lo mismo ahí. Cambiar su comportamiento basado en el aprendizaje también. O sea, no solo en los cambios en el entorno, sino en base a la experiencia previa. ¿Sí? Está muy de moda ahora y vi un, un video, no sé si les comenté, sobre cuál es la línea de investigación o hacia dónde se quiere ir, el próximo paso, digamos, en la inteligencia artificial, y es justamente una línea en donde los algoritmos eh, trabajan como por prueba y error. Se me fue el nombre técnico ahora de cómo son esos algoritmos. Pero, pero lo que hacen es aprender. Si tomaron una decisión y esa decisión no fue acertada, no fue exitosa, aprenden de eso y modifican. La próxima vez que se presente algo similar, no van a tomar esa misma decisión, sino que van a cambiar. Sí, está basada en una retroalimentación. ¿Sí? Se me fue el nombre preciso del tipo de aprendizaje que se hace. Es como un aprendizaje ya sobre la marcha, no es como el otro aprendizaje que hablamos que
aprende a partir de datos históricos, sino que esto va como mucho más con datos cercanos y en decisiones que tomó y si fue exitoso o no. Tiene mucho que ver con la teoría de juegos. Bueno, claro, sería un autoaprendizaje, una forma de autoaprendizaje. A lo que se busca en general, lo que hablaba el video era que se busca eso, que a partir de ahora los algoritmos aprendan por sí mismos. A veces compitiendo o, digamos, hay un esquema en donde tienen dos agentes y dialogan entre ellos, digamos, y un agente le dice si la respuesta fue correcta o no. No hace falta que sea un humano el que le esté proveyendo la respuesta correcta. ¿Sí? Ese es el modelo del discriminante. Uno de los agentes se llama el discriminante y el otro se me fue, ando medio flojo de memoria. Pero se tiende a eso, a, a- a que ya no haya tanta participación humana en el entrenamiento del programa, de la gente, ¿sí? Hasta ahora esa fue la modalidad que permitió esto, de recolectar grandes cantidades de datos y va a partir de eso que el algoritmo analice esos datos y de esa manera aprenda. Ahora la, la línea por la que se va es la del, como decía Esteban, la del autoaprendizaje, ¿sí? Hay un esquema que es entre dos agentes, entre dos programas que entre ellos se ayudan. Es como cuando ustedes se juntan a estudiar, a ver si los dos se ponen de acuerdo en la misma respuesta, entonces ahí va el aprendizaje. Digamos, serían dos agentes que ya están preentrenados, ¿sí? Pero no con los mismos datos. Entonces, como que no saben exactamente lo mismo, ¿sí? Sino que bueno, después comparten su respuesta, su conocimiento, y a partir de ahí llegan a un consenso. Eh, sí, bueno, esa es la, la línea, digamos, por la que viene el próximo paso de la inteligencia artificial. Bueno, un agente inteligente tiene como característica también la movilidad, que puede ser una movilidad en un entorno físico, ¿sí? O puede ser también una movilidad a través de una red informática, ¿sí? Que pueda estar disponible, digamos, o accesible a través de una red informática. O sea, no sea un sistema aislado, sino justamente que tenga comunicación al que se le pueda hacer uso. El ejemplo también, ChatGPT. Nosotros estamos accediendo, comunicándonos con un agente inteligente, ¿sí? El cual, digamos, las respuestas viajan, las preguntas y las respuestas son a través de una red informática. Bueno, la otra característica tiene que ver con la veracidad, esto de que tratar de que un agente no comunique información falsa a propósito, ¿sí? Y la benevolencia se refiere a que el agente esté dispuesto a colaborar con otros agentes si no va en contra de sus objetivos. Esas serían las 10 características que estos autores identifican para los agentes inteligentes. ¿Para qué sirve esto que estamos hablando hoy? Bueno, para que cuando ustedes piensen en desarrollar un agente inteligente, un sistema inteligente, eh, tengan en cuenta estas características. Capaz que no cumple con las 10 características o con las demás que vamos a mencionar, pero sí que tiene que tener sí o sí autonomía, adaptabilidad y racionalidad, ¿sí? Esas tres sí tiene que tener para considerarse un sistema inteligente. Bueno, algo hablamos
En la clase pasada hablamos de la estructura del agente inteligente que tiene que ver con esto, con el entorno, perdón, el entorno, el agente en sí mismo, los sensores que tiene el agente. A partir de esos sensores tiene percepciones, percibe cosas del entorno, tiene actuadores que le van a permitir realizar acciones para modificar el entorno en base a los objetivos o para lo que fue diseñado el agente. ¿Sí? Entonces, como agente, la definición de agente inteligente es cualquier cosa o cualquier sistema capaz de percibir el entorno y llevar a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito, eso de la máxima probabilidad, en algún objetivo o conjunto de objetivos. El ejemplo del que hablábamos la clase pasada era ese, el robot que limpia la casa. Está diseñado para percibir el entorno, o sea, la detección de la suciedad, los obstáculos y demás, y lleva a cabo las opciones como limpiar o moverse en, en ese espacio para maximizar su objetivo, que es tener la casa limpia. Eh, Así que todo agente tiene que tener un objetivo, todo agente busca resolver un problema. ¿Sí? Eh, por eso forma parte de la ingeniería también. Eh, Resolver problemas es lo que hace la ingeniería, problemas prácticos, digo, ¿no? Problemas concretos. El entorno, el resto de la clase nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el entorno. El entorno es todo lo que está fuera de la gente y que puede afectar su comportamiento. ¿Sí? Ejemplos de entornos que vamos a ver en la unidad que viene, a partir de la clase que viene, son los caminos que se podría tener en un laberinto. El entorno sería el laberinto. El objetivo del programa es salir del laberinto, tratar de salir del laberinto. Entonces, el laberinto le presenta paredes que bloquean el movimiento y también indica dónde está cuándo se llega al objetivo, cuándo se logra salir del laberinto. ¿Sí? Entonces, tenemos, eh, tenemos que el entorno muchas veces es hostil, digamos, para el agente y tiene que ir resolviendo sobre la marcha. Lo mismo ejemplo que puse acá es donde la conducción autónoma. También hay entornos que ya vamos a hablar de que no son estáticos, sino que son dinámicos, como por ejemplo, un laberinto sería un entorno estático, ¿sí? Pero las calles de una ciudad, el movimiento, digamos, el tráfico dentro de una ciudad, lo convierten en un entorno dinámico. Y hay agentes que tienen que ser capaces de moverse en esos entornos dinámicos también. Así que la clase de hoy vamos a hablar bastante de lo que son los entornos, ¿sí? Porque ese es otro elemento importante. Ya hablamos de los agentes, de las características que tienen que tener, de los que tiene sensores y demás. Después vamos a hablar ahora un poquito más sobre los entornos y un poquito más en profundidad acerca de la arquitectura que tiene que tener el agente. Esos dos temas van a estar tratados en estas diapositivas. Eh, eh, el otro concepto entonces importante ahí es el de la racionalidad, que ya hablamos también de la racionalidad. ¿Sí? Un agente racional toma la acción que maximiza su medida de rendimiento. ¿Sí? Esto que hablábamos el otro día de ese agente inteligente que busque la compra óptima de los productos del supermercado y que tenía que ver los precios, las promociones, el costo del envío a domicilio, la compra mínima. Entonces tienen que tener en cuenta todas esas restricciones
y tomar la medida la decisión que maximice el rendimiento, o sea, en este caso, que minimice el costo de la compra, ¿m? Ya traída a domicilio. Este, a eso se refiere la racionalidad. Eh, las decisiones siempre se van a tomar con conocimiento incompleto, por el hecho de que por ahí el conocimiento, los datos con los que tendría que contar para tomar la decisión correcta, pueden ser muchísimos, entonces le lleva, computacionalmente no es viable y temporalmente tampoco es viable decir, bueno, dame la respuesta correcta, pero necesito 2 años para que termine de procesar los datos, ¿sí? Entonces lo que se hace es una técnica heurística, digamos, es lo que vamos a ver. La, la heurística viene a ser una técnica práctica de reducir, bueno, de decir, bueno, selecciono del conocimiento disponible y sabiendo que es incompleto ese conocimiento, me manejo, hago una reducción todavía mayor para una selección, un muestreo del conocimiento para con una pequeña cantidad de datos tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Entonces, esas son técnicas heurísticas. Por ejemplo, es el agente de navegación de un auto autónomo. Debe tomar decisiones rápidas y precisas para evitar accidentes y llevar al pasajero a destino. Tiene que tomar la decisión o llevar a cabo la acción más racional en función de la percepción del entorno actual y el conocimiento previo. Pero tienen que ser rápidas, ¿sí? Eh, para ser rápidas tienen que ser eh, computables, digamos, en tiempos mínimos. eh, y para eso, para muchas aplicaciones, están esperado, digamos, la red 5G, ¿sí? Porque eso tiene además de alta velocidad, tiene baja latencia. Entonces, eh, muchas veces las aplicaciones, hoy en día, qué sé yo, las aplicaciones de traductor del celular, ¿qué es lo que hace? Uno dice la frase y esa frase viaja a la nube y de allá viene, se procesa y entrega la traducción, ¿no? Ya sea en texto o en voz. Eso sería el cloud computing. Es decir, realizar lo nuestro sería como una terminal boba nada más y el procesamiento en sí se realiza en los servidores en la nube. Y, y eso lleva tiempo. O sea, para la conducción autónoma es mucho el tiempo que se demora eso. Por la latencia. A ver, un ejemplo que escuché una vez del tema un ejemplo que hacía la analogía de qué es lo que sería Internet. Con la red 5G sería como una autopista con muchos más carriles, ¿sí? Y en donde los autos pueden viajar a mayor velocidad. Y la latencia es el tiempo en el que ese auto demora en subirse a la autopista, ¿sí? La red 5G tiene alta velocidad, eh, tiene más ancho de banda, digamos, tiene más carriles y tiene baja latencia. Los datos se suben rápidamente a la red, ¿sí? Se suben y bajan, digamos. Entonces, el cloud computing hoy en día para ciertas aplicaciones es un limitante. Entonces, lo que se hace es el edge computing. Es como tratar de hacer una capa intermedia, ¿sí? Que sea más rápida de dar la respuesta. Eh, bueno, eso con el tiempo va a ir mejorando con esta nueva tecnología que no termina de desplegarse por ahí acá en el país. No sé en otros países cómo están
se terminó frenando por unas cuestiones ahí de dudas de espionaje y todas esas cuestiones que frenaron, pero la tecnología está disponible. Eh, como les digo, está un poco bloqueada eh, por cuestiones geopolíticas más que nada. Bueno, ahora estos tres elementos conforman lo que es la estructura de un agente. Eh, y lo vamos a ver detallados en tres diapositivas y con una ilustración, con una imagen, para que ustedes no se les vuelva tan tedioso, digamos, ver las, las tablas así con texto. A mí tampoco me gustan mucho las diapositivas con tanto texto, pero bueno, creo que en este caso da un pantallazo general de la estructura de la gente. La estructura de la gente, ustedes tienen que empezar por definir, eh, creo que ahí yo le cambiaría el orden. Primero el modelo de la gente, que es una abstracción de la gente que están diseñando para facilitar su diseño y análisis. Es lo que hicimos el otro día con lo de la aspiradora, que hicimos el mapa de estados, ¿sí? Ese sería el modelo de la gente. Eso tendría que ir primero, después lo voy a cambiar. Eh, sí, no lo tomen como que son como los tres elementos de igual importancia. Quizás el modelo es por donde uno empieza, después iría el modelo abstracto, digamos, ¿no? Después está la arquitectura, que incluye qué sensores y qué actuadores va a necesitar, o sea, el hardware que voy a necesitar para implementar el agente. Y después está la función agente, que ese sí vendría a ser ya el software, ¿sí? Que va a describir cómo, en este caso todavía no es no es el código final, sino que sería como un pseudocódigo todavía. La función agente, esto que ya decíamos, bueno, si está limpia, si está sucia la habitación, limpia y se mueve hacia la derecha. Si estaba limpia la habitación, entonces se mueve a la derecha directamente, ¿sí? Esa sería la función agente, es la descripción, es como un pseudocódigo que armamos, pero todavía no está el código en sí implementado. El código implementado ya se llama el programa agente, ese sí ya es el programa. Pero ustedes cuando se juntan a diseñar, ahí primero van a hacer algo abstracto, es decir, bueno, el mapa de estado es una forma, o lo pueden representar con las formas de representación del conocimiento que hablamos en las clases anteriores. Después van a decir, bueno, cuál es la función agente, esto va a ser como un pseudocódigo, y también definir cuál va a ser el hardware necesario, ¿sí? Eh, bueno, ahí la tabla tiene un ejemplo, una columna de ejemplo, que, por ejemplo, para la función agente, que es lo que yo ilustré ahí, un algoritmo que mire el tablero y decida qué movimiento va a hacer, de los que sean posibles. El hardware sería, por ejemplo, para el reconocimiento de voz necesita micrófonos, ¿sí? Un sistema de reconocimiento de voz y un sistema de respuesta, o sea, dispositivos de entrada como el micrófono y de salida como ya sea una pantalla para mostrar texto o un parlante para responder con voz, ¿sí? Eh, y el modelo de la gente podría ser una lista de todas las posibles posiciones de las piezas en el tablero de ajedrez. Imagínense que eso sería una lista muy larga, que hay infinitas, bueno, no sé, pero es un número grande de combinaciones en las que puede estar dispuestas las piezas en el tablero de ajedrez. Entonces, por ahí manejar todas las combinaciones posibles se vuelve inmanejable computacionalmente, más para que en eso hay partidas de ajedrez que tienen un cierto tiempo para decidir la próxima jugada. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Aplica una heurística.
o en base a las jugadas más comunes, a las jugadas más efectivas, entonces va achicando el universo de combinaciones posibles, ¿sí? Y de esa manera termina tomando la mejor decisión en base a esa porción de conocimiento que tiene. Acá está entonces la estructura del agente, es eso. La función agente describe cómo debe actuar el agente en cualquier secuencia de percepciones. O sea, imagínense que ya la secuencia de percepciones son todas las jugadas que han venido ocurriendo, ¿sí? Y bueno, ahí tiene que mover las piezas y tiene las los posibles movimientos a realizar, ¿sí? El- y va a tener que hacer el movimiento que maximice sus probabilidades de éxito, en este caso de ganar la partida, ¿sí? Eso sería la función agente, describir la secuencia de acciones, que era lo que decíamos en la clase pasada con lo de la aspiradora, es decir, bueno, si está en esta posición, se tiene que preguntar si está limpio, está sucia. Si dice que está sucia, entonces limpiar y moverse a la siguiente habitación. Esa es una descripción de cómo debe comportarse el agente. La arquitectura del agente, les decía, eh, incluye a la función agente, o sea, lo que va a ser después el software, y también a sus sensores y actuadores. En este caso, bueno, puse ahí cómo es por dentro un celular, en donde tiene, qué sé yo, si quieres hacer un traductor, así que tipo el Google Lens, necesitan la cámara para tomar la imagen y de ahí analizar, este, hacer como el OCR, digamos, el reconocimiento de caracteres, y después tienen la función de traductor, propiamente dicha, y después a ver si la traducción la van a mostrar por pantalla, la van a mostrar, eh, la van a dar por voz, ¿sí? A eso se refiere la arquitectura de la gente. Cualquier cosa que no quede clara, me preguntan, o si a ustedes lo que yo digo les genera algún otro ejemplo, este, participen, ¿no? Que no sea un monólogo en la clase. Este, bueno, y el modelo de la gente es esto que hicimos la clase pasada, que fue esa abstracción del diseño de la gente, ¿sí? Esto ayuda al diseño propiamente dicho de la función agente después y para el análisis a ver si es que estamos cubriendo todas las posibilidades, o sea, si cumple con todos los requisitos para lograr el objetivo. Entonces, el modelo del agente puede ser una lista de todos los posibles estados de ese agente. Que acá tenemos nosotros los estados, bueno, le pusimos números, pero el estado era eh, las dos habitaciones sucias y el agente a la izquierda. El estado 1 era el agente a la izquierda, pero esa habitación limpia y la otra sucia, ¿sí? Lo simplificamos poniéndole números nosotros los nodos, pero en definitiva eso representa un estado, o sea, una configuración de las variables del, del entorno y del agente en ese entorno. Bueno, acá está la diferencia entre función agente, que lo mencionamos anteriormente, y con respecto al programa agente, ¿sí? La función agente es una descripción abstracta de cómo debería comportarse el agente, ¿sí? Esto, como les digo, entiéndanlo como si fuera el pseudocódigo. Y el programa agente es la implementación concreta de ese pseudocódigo. Eso sí ya está programado, eso sí ya es un programa, ¿sí? Es un software basado en la descripción abstracta que ya puede tomar decisiones y realizar acciones en función de la información que percibe del entorno. Entonces, esa es ya la implementación de lo que sería la función de la función agente. Previamente uno la plantea de forma abstracta. Y acá hay un ejemplo, les traigo el ejemplo de la aspiradora nuevamente, para que ustedes vean
Para que ustedes vean acá, bueno, el entorno serían los cuadrados A y B, ese es el entorno. Las percepciones son dos. ¿En qué cuadrado está la gente? Si está en el A o en el B, eso lo puede averiguar, digamos, desde el entorno, obtener ese dato. Y el contenido es si está limpio o está sucio, ese ambiente. Y las acciones serían ir a la derecha, ir a la izquierda, aspirar o no aspirar, ¿sí? O sea, limpiar o no limpiar. Ejemplos de percepción. Entonces acá ustedes empiezan a ver todas las combinaciones posibles. Que esté en la posición A y ese lugar esté limpio. Creo que era el estado cero para nosotros, ese era el estado, o no, el estado cero eran las dos habitaciones sucias. Pero imagínense, está en el estado A, está en el ambiente A, en el cuadrado A, y ese cuadrado está limpio. Entonces, si esas dos, si tiene esa secuencia de percepciones, entonces la acción es moverse a la derecha, porque es como que acá no hay nada que limpiar, entonces se mueve a la derecha. ¿Se entiende? Estas serían las condiciones. Ahora, si está en el cuadrado A y el cuadrado A está sucio, entonces tiene que aspirar, tiene que limpiar ahí. Ahí entonces después pasaría a este estado. A está limpio, entonces se mueve a la derecha. Pero siempre es una acción a la vez, ¿sí? Entonces, si A está sucio, si está en A y está sucio, aspira. Entonces pasa al estado de que A ya está limpio. Entonces ahí sí pasaría a la derecha. ¿Estamos? Ahora, si está en el cuadrado B, la derecha lo llevaría al cuadrado B. Si el cuadrado B está limpio, entonces se mueve a la izquierda, no limpia. Pero si el cuadrado está en el cuadrado B y ese cuadrado está sucio, entonces limpia, aspira. ¿Sí? Eh, bueno, y así se pueden ir dando combinaciones. Esta sería una tabla parcial del ejemplo del aspirador. Entonces, esa tabla que mostramos recién, esa sería la función agente, sería como el pseudocódigo. Si se cumple que estas dos condiciones, entonces, si las variables, digamos, eh, toman estos dos valores, entonces está la acción. Y este sería el programa agente. Este sería el programa agente. Esto sería lo que habría que codificar para implementar la lista de percepciones que identificamos que se pueden dar. ¿Estamos? Va a ser una función que la vamos a llamar agente basado en esta tabla de percepciones y que devuelve una acción. Las entradas van a ser estos, lo que conoce del ambiente, lo que percibe del ambiente. Percibe que está en el cuadrado A y que ese cuadrado está limpio. Entonces, la función recibe como parámetro las percepciones. Internamente lo que va a hacer es decidir qué acción va a tomar y devuelve entonces como resultado la acción, que sería esta que está en esta columna de la derecha. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos el ejemplo de lo que es el entorno, de cómo plantearían la función agente. Esto no hay una regla, digamos, esto es cada uno y en función de la situación en la que el problema a resolver, puede elegir la forma de representar eh, las posibles percepciones y las acciones que hay que tomar en cuenta. Este es un ejemplo que eh, se denomina tabla de percepciones. ¿Sí? Es un ejemplo. El otro sería, por ejemplo, el diagrama de estados, ese que hicimos nosotros, pero ya sí eligiendo cuál sería la acción que tiene que realizar. Nosotros ahí en el diagrama de estados o el mapa de estados poníamos las dos cosas que podía hacer, pero acá tendría que ser lo óptimo, lo más racional. Si está en el ambiente A y ese ambiente está sucio,
lo más racional que puede hacer es limpiarlo a ese ambiente, no irse al otro, sino limpiarlo. ¿Estamos? Ahí está la parte de lo racional. Bueno, ¿cuál es el problema de esto de los agentes basados en tablas? Así. Bueno, que hay problemas, la mayoría de los problemas presentan combinaciones, muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, la de jugar al ajedrez es 35 elevado a las 100 filas. ¿Sí? Entonces, eso es difícil de construir, manualmente eh, llevaría una eternidad ir ingresando, digamos, cada una de las posibles configuraciones del tablero. No tiene autonomía porque en definitiva lo que va a hacer es buscar la fila que coincida con lo que percibe del ambiente, la secuencia que se le presenta en ese momento, y es de difícil actualización, o lo que es lo mismo decir, el aprendizaje es complejo, es difícil para que aprenda a partir del- de los resultados, por ejemplo, de la jugada que le realiza el otro jugador. No puede incorporar eso porque ya como que ya tiene todo guardado, digamos, toda la información, todas las combinaciones posibles guardadas. ¿Sí? Base a eso se vaya adaptando, digamos, no tengo una configuración de la pieza y diga, ah, bueno, hay una partida similar, Similar bueno, que podría ganar en cómo se desarrolla. Exactamente. ¿Sí? Por eso ahí la parte final de la diapositiva dice que el desafío de la inteligencia artificial es escribir programas que representen un comportamiento racional a partir de una pequeña cantidad de código en lugar de una tabla con grandes cantidades de datos. Sí, exactamente. En vez de poner a listar todas las combinaciones, como decís, eso, aprender a partir de jugadas. Ahora la idea, trayendo al ejemplo ese que les decía de eh, creo que uno es el generador y otro. Vinimos para acá porque nosotros tenemos la otra aula y estaba ocupado. Ah, bueno, sí, no sé si ya está desocupada la de la. Ajá. Bueno. Bueno, fíjate, sí, nosotros porque estaban ahí trabajando, nos venimos para acá. Ya te desocupo. Vamos a tener que mudarnos. Sí, nosotros íbamos hasta las 7. No sé. Bueno, se ve igual, ¿no? Eh, bueno, entonces como para ir cerrando esta parte, digamos, de la clase, un agente inteligente se compone de lo que sería la arquitectura, que sería la parte física, y el programa. Esos serían ya los dos elementos ya cuando ya codifican, ¿sí? Entonces eso conforma el agente inteligente. La arquitectura tiene los sensores y los actuadores o efectores, ¿sí? Eh, bueno, por supuesto que la arquitectura tiene que ser la necesaria para que la gente pueda funcionar. O sea, no me pueden, quiero hacer un traductor y no tengo un parlante para que entregue la traducción. Entonces, tiene
tiene que complementarse, digamos, lo que es el programa y la arquitectura. La arquitectura tiene que cubrir todas las necesidades del programa para poder implementarse correctamente. ¿Sí? Y el programa, como dice ahí ese cuadrito arriba, son los algoritmos que decide la mejor acción en base a las percepciones. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de los entornos. Hay un par de diapositivas acá en cuanto a los entornos. Los más sencillos son los entornos totalmente observables y deterministas. Son los más estables, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, el tablero de ajedrez. Sabemos que es un cuadrado de 8 por 8, ¿sí? Y el agente tiene acceso a toda la información del estado actual del entorno. Ese es su universo y sabe la ubicación de cada una de las figuras del ajedrez. Entonces, es totalmente observable y es determinista también, porque se sabe que un movimiento lleva a otro estado, eh, siempre a un mismo estado. ¿Sí? Están después los parcialmente observables y estocásticos, esos son ya más complicados. El ejemplo, para que se den ustedes ya una idea de la complejidad de ese tipo de entornos, es el de la conducción autónoma de vehículos. La gente no tiene acceso completo a la información del estado actual y las acciones que puede tomar producen resultados no deterministas. O sea, no influye totalmente en el entorno. ¿Sí? Puede influir en algo, pero no de manera completa. Qué sé yo, puede decidir avanzar en un semáforo que está en verde, pero puede ser que venga un auto que pasa en rojo y se produce un choque. ¿Vamos? Por eso es totalmente estocástico, no está todo bajo control. Están es como que esos dos primeros serían como los antagonistas, digamos, ¿no? Después hay otra forma de definir lo que son entornos estáticos y entornos dinámicos, ¿sí? El juego del Tate-Ti, por ejemplo, es un entorno estático. El entorno no cambia mientras la gente está deliberando. O sea, hasta que no mueve una ficha, el entorno no cambia. El juego de ajedrez también sería lo mismo. El otro jugador no va a hacer un movimiento mientras el agente decida su jugada. Eso sería un estático. Y entornos dinámicos serían, por ejemplo, el robot de aspirador. El entorno está cambiando porque entran personas que pueden, bueno, que ya son obstáculos, que esa persona mueve un mueble, entonces el entorno es dinámico. ¿Sí? Profe, pero hay el ejemplo ese del auto que se conduce autónomo. Sí. ¿No entraría también dinámico? Por ejemplo, Claro, puede ser cambia dinámico. de persona, digamos. Claro, el entorno cambia mientras toma la decisión, o sea, mientras toma la decisión de qué hacer, cambia. Sí, por eso te digo, es como que la clasificación sería de a dos. Algunos lo clasifican así, observable y determinista, observable y estocástico, y hay otros que los llaman estáticos o dinámicos. ¿Sí? Después están los que son los episódicos o los secuenciales. Y después otra categoría serían los discretos o los continuos. ¿Sí? Eh, los episódicos, por ejemplo, es que en cada partida de ajedrez es un episodio distinto. Digamos, termina esa partida y se empieza desde cero, se vuelven a acomodar las piezas y, y empieza un nuevo problema, digamos, a resolver. ¿Sí? Esos serían los episódicos. Y esos episodios son independientes. ¿Sí? Se vuelve al estado inicial eh, independientemente de cómo haya sido el estado final del episodio anterior. Y después están los secuenciales,
que serían lo contrario a los episódicos, ¿sí? En este caso, tiene que ver con la secuencia de acciones que se toman y que no tienen como que no se reinicia nunca el escenario, ¿no? En los episódicos, en algún momento, el escenario o el entorno se reinicia. En los secuenciales no, es como un continuo, ¿sí? En la conducción autónoma, hasta, digamos, sí, por más que vuelva al punto de partida, las condiciones van a ser diferentes. Los lugares de donde tiene que estacionar, la gente que está por cruzar la calle, cómo esté el semáforo, la luz que tenga el semáforo. Entonces los secuenciales eh, no son como los episódicos, serían lo contrario a los episódicos. Y la manera más simple de distinguirlas es esa, si se resetea el, el escenario, o sea, si se vuelve al estado inicial original, ¿sí? Y después están los entornos que son discretos, ¿sí? Donde tienen una cantidad finita de estados, así como el que hicimos, el de la aspiradora, nosotros que tenía 8, 9 estados, ¿sí? O el del tatetí también se puede sacar de, de cada disposición de las figuras, se identifica, digamos, podemos listarla todas las combinaciones posibles. Esos serían entornos discretos. Y en cambio, los continuos, las acciones las acciones de la gente son infinitas y no pueden ser enumeradas. Por ejemplo, el brazo robótico en una fábrica. Eso que la posición que tiene no es 0,1, sino que tiene todo un continuo, digamos, del movimiento, o el del robot de la farmacia, que también les puse acá una animación. Esos son entornos donde el agente, las acciones que tiene que tomar el agente, no son como la del TATETIP, poner ficha, sacar ficha, sino que es un continuo eh, de movimientos posibles, ¿sí? Los brazos robóticos es un ejemplo. Sí, no es infinito, pero tiene mucho, sí, una gran cantidad de... Claro, y es discreto porque una pieza tiene que estar en un cuadradito, no puede estar, no es que, no es que vos contás el movimiento que va desde un cuadrito hasta otro, sino que desaparece, es como que desaparece este cuadrito, aparece allá. Sí, bueno. Y acá habría ejemplos, ¿ves? Esto que dicen ustedes. Y ahí lo podríamos clasificar. Como decía Esteban recién, el juego de ajedrez es determinístico, completamente observable, es secuencial, es estático y discreto, como decíamos que. O sea que lo puedes clasificar con los distintos criterios, ¿sí? Una plataforma de trading, por ejemplo, un bot de trading, tiene un entorno estocástico, es parcialmente observable, es secuencial, porque el trading no es que el día siguiente se resete el precio, sino que queda con el precio del día anterior y de ahí arranca, o sea que no se resetean todas las variables, digamos. Es dinámico y es continuo. ¿Por qué? Porque la variación del precio es una variable continua, ¿no? Entonces se lo puede clasificar a los entornos, se los puede clasificar con los criterios de hace rato, eligen uno. Es decir, bueno, ¿es estático o es dinámico? ¿Es discreto o es continuo? ¿Es parcialmente observable o no? ¿Es episódico o es secuencial? Entonces, serían ejemplos como para que ustedes también, en el momento que vayan a decir, bueno, queremos hacer tal cosa, bueno, ¿cómo va a ser el entorno acá? Y bueno, ahí ya tienen los criterios. este,
secuencial, debería ser episódico. Episódico, sí, exactamente. Si así lo dice en la anterior, y ahí quedamos. Bueno, eh, bueno, no sé después si los quieren ver a nosotros, pero es simplemente el ejemplo de cómo este, por ejemplo, el sistema de recomendación de películas es completamente observable, porque yo tengo todo el historial, por ejemplo, de todos los usuarios, todo el historial de películas que vieron. ¿Sí? Bueno, esto que se está desarrollando ahora o se están enviando ya robots de exploración, por ejemplo, a Marte, ¿sí? Eh, es parcialmente observable, no se conoce toda la superficie del planeta, es secuencial, es dinámico y es continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el robot debe explorar un entorno desconocido y peligroso en el que se pueden encontrar obstáculos y peligros no previstos. Bueno, hay una sigla que resume el diseño de un agente inteligente que se llama REAS. Es para definir lo que es el entorno de trabajo. O sea, cuando ustedes van a diseñar un, un agente, ¿sí? Se usa el acrónimo o las siglas REAS para tener en cuenta todas las aristas que intervienen en la formulación del problema que va a resolver ese agente. REAS viene de rendimiento, entorno, actuadores y sensores. Eso en el libro de inteligencia artificial está en la página 48-49. ¿Sí? Veamos cada uno de ellos. Rendimiento, ahí está, rendimiento, entorno, actuadores y sensores. El rendimiento es la medida de éxito de un agente. ¿Sí? Esa medida de éxito va a estar dada por la función de rendimiento. Por ejemplo, cuando en Netflix dice, bueno, 97% de coincidencia. ¿Sí? No sé, no he usado Tinder, por ejemplo, pero debe ser más o menos parecido. Hace un macheo en base a coincidencias. Spotify, mira, Spotify también, los temas con los que arma la lista, ¿sí? Están en base a optimizar el rendimiento, a maximizar la función objetivo, la función de rendimiento. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo del ajedrez, continuando con el ajedrez, podría ser la cantidad de partidas ganadas por el agente. El entorno es lo que les decía anteriormente, que también van a tener que tratar de caracterizarlo para ver en qué tipo de entorno van a tener en el problema. Todos los objetos y entidades con los que la gente interactúa mientras realiza su tarea. Por ejemplo, en el de robot de limpieza, el entorno van a ser los muebles, las escaleras, las personas, la suciedad. ¿Sí? Eh, los actuadores son los mecanismos que la gente utiliza para interactuar. En este caso, para el robot, serían los cepillos, las ruedas, el motor que mueve las ruedas y los diferentes sensores que tenga. No, estos son los actuadores. Estos son para llevar a cabo las acciones. Y por otro lado tienen los sensores, ¿sí? Que en el caso del robot limpiador son los detectores de obstáculos y los sensores de suciedad. ¿Sí? O sea que en definitiva, bueno, ya hablamos bastante de lo que son los sensores. Son los dispositivos que le permiten a la gente percibir el estado actual del entorno. Bueno, acá hay lo mismo, pero con gráficos. A ver, para que usted
lo que tiene de interesante acá esta diapositiva es cuál es la pregunta que ustedes se tendrían que hacer al momento de pensar en desarrollar un agente inteligente. Para el aspecto del rendimiento, tenemos que definir cuál es el objetivo a cumplir por el agente. Tenemos que quede claro eso. Tenemos que definir y acotar cuál es el objetivo del agente. Acá pone como ejemplo de un taxista, ¿sí? Que el objetivo es llevar al pasajero de forma rápida, segura y, y llevarlo al destino indicado. Tienen que llevarlo al destino correcto de forma rápida y segura. El entorno, se tiene que preguntar cuál es el entorno en que se encuentra el agente. ¿Sí? Los actuadores, ¿qué necesita el agente para efectuar las funciones? O sea, para efectuar las acciones. Y los sensores es qué percepciones qué percepciones necesita, qué es lo que necesita percibir el agente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen ejemplitos de lo que serían sensores, actuadores, y lo que agrega de novedoso acá, ya del entorno, de los actuadores y los sensores, ya hablamos. Lo que agrega de nuevo acá, y que es lo que vamos a continuar en la siguiente diapositiva, es el rendimiento. ¿Sí? Tiene que tener una medida del éxito que alcanza ese agente. ¿Sí? Tiene que existir esa parte. Bueno, y ahí está el ejemplo entonces del taxista. El rendimiento, la medida de rendimiento tiene que ver con que llevarlo de forma segura, rápida, legal, confortable, de manera tal de maximizar el beneficio. ¿Sí? El entorno, bueno, van a ser las calles, el tráfico, los peatones. Los actuadores serían los del auto, ¿no? El taxi. La dirección, el acelerador, el freno, la bocina. Y los sensores son las cámaras, el velocímetro, el GPS, el tacómetro, sensores de motor, bueno, todo lo que traiga. Hay autos que tienen, por ejemplo, sensores de presión de los neumáticos también. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería para que ustedes, fíjense, un ejemplo simple en donde aplicamos la técnica de REAS, rendimiento, entorno, actuadores y sensores? Por ejemplo, un agente de recomendación. ¿Cuál es la medida del rendimiento? Bueno, el número de ventas realizadas. ¿Sí? El entorno es la plataforma en sí de comercio electrónico, todo lo que es el front-end, digamos, ahí del sitio. ¿Sí? Y el entorno va a ser también los proveedores, proveedores, o sea, el vendedor, los sistemas de cobranzas, ¿sí? Los actuadores es la interfaz de usuario, todo el sistema de recomendación. Ahí, qué se publica como recomendación o como resultados de la búsqueda? ¿Sí? Y los sensores van a ser el historial de compras de ese usuario, las preferencias del usuario, la información del producto que coincida con lo que se está buscando. ¿Sí? Esos son los sensores. Eh, y acá tres ejemplos más de REAS para un asistente virtual, para un agente de bolsa y para un agente de seguridad informática. ¿Sí? Estos agentes o bots de trading lo que buscan es, o sea, lo que vamos a medir es la rentabilidad de la inversión, cuánto, si genera ganancias o pérdidas. El entorno es todo el mercado financiero, los actuadores es la plataforma de inversión, la página, el sitio, digamos, las órdenes de compra y venta que existan, eso también influye, porque en función de eso va a decidir a qué precio va a comprar, a qué precio va a vender. ¿Sí?
Y los sensores son la información de precio y las tendencias del mercado. Bueno, ahí hay dos ejemplitos más que, que se los dejo pero para que vean, la idea es que vean entonces cómo funciona esto del REAS, ¿sí? Que vendría a ser una especie de metodología, si ustedes quieren, rudimentaria, de cómo definir el modelado, digamos, inicial de un agente inteligente. Y este ya es el último tema de hoy, que son los sistemas de agente individual o los sistemas multiagente. Hablábamos algo en la clase pasada que preguntabas, Kevin, de cómo serían los sistemas multiagente. Hasta ahora venimos hablando de un agente inteligente. A lo sumo llegamos a decir que se podían comunicar con otros agentes. Bueno, pero hay toda una área en la que ya se habla, se investiga, hay libros también de sistemas multiagentes, ¿sí? Este sería, por ejemplo, un agente individual de la farmacia que les decía yo. Es un solo agente funcionando ahí en un entorno, ¿sí? Sería un sistema de agente individual. Y estos serían los sistemas multiagentes, esto que hablábamos también y les mostraba en la clase pasada, en los depósitos de Amazon. Entonces, cómo trabajan esos robots de manera colaborativa, digamos. Ya vamos a ver la clasificación, ¿sí? Pero se ayudan para cumplir con la tarea. Cada uno lleva un estante y los va organizando de manera óptima. Ese era el GIF, sí, lo saqué de la otra presentación. Ese era el que yo quería mostrar. Y en la otra presentación debo tener el otro donde llegan hasta donde está la persona este, armando el pedido. Y ahí está la diferencia entonces entre lo que es un agente individual y lo que es un sistema multiagente. En la de definición, un agente individual, en el entorno hay un solo agente que interactúa con el entorno. En cambio, en un sistema multiagente hay varios agentes interactuando entre sí y con el entorno, ¿sí? Un ejemplo, bueno, el que ya veníamos hablando, el robot que aspira el suelo, una habitación, el piso, es un sistema de agente individual. Una flota de robots que colaboran para limpiar, por ejemplo, un edificio o toda una casa completa, un edificio, ¿sí? Ya sería un sistema multiagente. La comunicación en el agente individual no necesita comunicarse con otros, ya que es el único que está en ese entorno. En cambio, los sistemas multiagentes sí necesitan comunicarse para coordinar acciones y lograr los objetivos del sistema, ¿no? Competencia, en un agente individual no hay competencia, y en los sistemas multiagentes puede haber competencia por los recursos o por alcanzar objetivos específicos. O sea, puede haber agentes que sean colaborativos o agentes que sean competitivos, ¿sí? ¿Vieron esos torneos de fútbol de robots, por ejemplo? ¿Sí? Que se hace como el mundial de los robots, qué sé yo. Esos son multiagentes, pero son competitivos, no son colaborativos, ¿sí? O sea, entre cada equipo sí son colaborativos, pero con los del otro equipo hay competencia. Y la interdependencia, en un sistema de agente individual, el agente no depende de otros agentes, y en el sistema multiagente, un agente puede depender de otros para resolver problemas. O sea, como que tienen funciones específicas y entonces un agente necesita que otro logre su objetivo para recién poder lograr él su objetivo. Acá está lo que les digo, ¿ven? En los sistemas multiagente, los entornos pueden ser cooperativos, competitivos, coordinados. Puede haber sistemas que negocien entre sí o que se comuniquen. Esto ya es los sistemas multiagentes, ¿sí?
Cooperativos es estos que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Por ejemplo, limpiar un área grande de, de superficie, ¿sí? Un piso de un ambiente grande. Los competitivos compiten por un recurso limitado o para alcanzar un objetivo en conflicto, eso que les decía yo, de hacer un gol, ¿sí? Este, por ejemplo, de ahí dice, dos equipos de robots compiten para recoger la mayor cantidad de objetos en un área delimitada. Bueno, sí, es competencias. Coordinados, trabajan en conjunto, pero tienen diferentes responsabilidades y objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, para construir una estructura, ¿ves? Hay agentes que van a traer el material, hay otros que son los que... ¿Vieron las fábricas de autos? Que hay un brazo robótico así que viene y pone la puerta y después viene otro brazo robótico y hace las soldaduras, ¿sí? El otro, qué sé yo, que viene con el motor y otro hace las conexiones. Esos serían agentes coordinados, trabajan coordinadamente. Yo les comentaba de esto de los agentes de negociación. También son para resolver problemas, digamos, de disputas, entonces tratar de llegar a un acuerdo justo, ¿sí? En vez de poner a dos abogados a negociar, ¿sí? Se pone a dos agentes inteligentes, son pruebas que se hacen y bueno, hay publicaciones sobre eso. Inclusive le agregan la capacidad de argumentar. Ahora con todos estos chats conversacionales, se podría hacer, digamos, que, que, por ejemplo, para ponerse de acuerdo en concepto, decir, bueno, uno tiene una definición y otro da otra. Bueno, que negocien entre ellos al llegar a una definición conjunta, que estén de acuerdo los dos. ¿Sí? Y los comunicativos intercambian información entre sí para coordinar acciones. Eso que veíamos recién de los depósitos de Amazon, por ejemplo, son comunicativos, son cooperativos, por ejemplo, también. ¿Sí? Se intercambian qué posición va cada uno, qué estante va a llevar cada uno. ¿Sí? Los drones también pueden comunicarse, es el ejemplo ahí da de drones para realizar una búsqueda o rescate en un área grande. Ahora se usa eso. De lo que he visto yo por ahí, ahora es a control manual, digamos, pero si no se podría tener una flota autónoma de drones y que esos trabajen para dividirse, no superponerse, digamos, en las áreas en las que están buscando algo o alguien. Bueno, y eso sería el, el fin de la unidad 2 en cuanto a lo que es los agentes inteligentes, los entornos y bueno, esta última parte que eran los sistemas multiagentes, que también está buena porque le da mucha mayor potencialidad, digamos, no un solo agente, sino tener varios agentes que optimicen la tarea, digamos, para resolver el problema. Ya a partir, bueno, el miércoles que viene es feriado, así que nos veríamos el 8. Ahí ya empezamos con la unidad 3, que es todo lo que sea en algoritmo de búsqueda, cómo resolver problemas buscando en un árbol de posibilidades. ¿Sí? Así que ya estaremos viendo eso. Ahí vamos a ver si con jueguitos, con desafíos. Eh, Torre de Hanoi, Tatetí, ahí está entretenido. Esto era poner un poco más, si se quiere, conceptual. Traté de hacerlo lo más